debatiendo, reflexionando, afirmándonos en nuestras convicciones, cargando la mochila de preguntas nuevas, o tal vez las mismas preguntas de siempre, o las que nos ha regalado nuestra invitada de la tarde. ¿A qué velocidad cae una gota de miel? ¿Son altos los toboganes de arroz con leche? ¿A quién le importa tener una catarata en la oreja? ¿Cuántos helados hacen falta para hacerse el distraído? ¿Todas las novias se sientan en la misma silla? Las tablas de multiplicar, ¿hay que acordárselas hasta la muerte? ¿Para qué sirve tolerar un moño en el pescuezo? Presentar a Iris Rivera con sus propias preguntas, las que nos ha regalado, es una forma pertinente para abrir este momento de las jornadas, porque nos invita a preguntarnos quién es Iris Rivera. O sea, nosotros tenemos la Iris Rivera que conocemos por sus obras, pero también está la Iris que se presenta en las redes sociales como maestra de grado. La que levanta con orgullo esa identidad, la que lee a Irene Gruz y Antonio Machado, la que nos lleva a conocer a los poetas de otros rincones de la patria, Edith Vera o Carlos Aldazábal, la Iris que acompaña a bibliotecarios y maestros, la que coordina talleres literarios de lectura, de escritura, de reflexión dirigidos a adultos, la que ha sido mediadora cultural. Estos días nos reconocimos como mediadores culturales, nos reconocimos como mediadores de la literatura en tanto objeto cultural. Y entonces pensar la Iris como mediadora cultural en escenarios donde arropó literariamente a niños y jóvenes en situaciones un poco difíciles, en hogares de niños, en hogares de ancianos, a jóvenes en recuperación de adicciones. Como ella dice que cada palabra es la llave que anda buscando una puerta, cada palabra es la llave que anda buscando una puerta, acá estamos puertas para recibir tu llave. ¡Qué presentación! Bueno, muchas gracias a las organizadoras y remadoras de estas jornadas, y muchas gracias a toda la gente presente por la invitación, por la atención y por estar. Esta cuestión se llama "A las palabras se las lleva el viento", y el foco está en la literatura. Seguimos hablando de textos literarios, porque de eso son las jornadas. Y entonces, diciendo cosas un poco absurdas como esta de si eso no es importante, aguantarse un moño en el pescuezo, o a qué altura tienen los toboganes de arroz con leche. Bueno, se me ocurre empezar diciendo: ojalá que la lengua no salga de la oreja. Que la lengua nos siga saliendo de la oreja, porque de niños nos pasa eso. Es de la oreja de donde nos sale la lengua. Al menos a los niños oyentes nos ha pasado. Lo primero es la escucha. Oímos hablar, oímos contar, oímos cantar. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, en un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, las redes vuelven vacías, solo hay algas para comer.
De niños pasamos meses y meses con la oreja abierta y hablando en niñolés, antes de articular la primera palabra en la lengua materna. De niños la lengua nos ha salido de la oreja y ojalá sea de allí de donde nos siga saliendo. No fueron los libros los que nos iniciaron en el trato con las palabras, fueron las voces. Mi abuelo había nacido en Burgos y nos contaba cuentos de España. Mi hermano y yo escuchábamos esas historias como si le hubieran pasado a él. Creíamos que habían sucedido en su pueblo a orillas del río Ebro. Pero claro, no hace mucho encontré aquellos cuentos en un libro de Juan Valera, que capaz que está en internet también, llamado El pájaro verde. Entonces, claro, mi abuelo era muy lector, era un gran lector y ya no está para echarle en cara que esos cuentos los había leído. ¿O no? Porque ahí Juan Valera recopila historias populares que a lo mejor mi abuelo había escuchado en su pueblo antes de leerlas. Si le habremos pedido esos cuentos una vez y otra vez y otra vez, es que de niños nos gustaba escuchar la misma historia muchas veces. La paladeábamos, un placer que tal vez se nos va perdiendo a medida que crecemos. De adultos decimos, sí, bueno, ya conozco el cuento. Y con eso nos perdemos de volver a esa magia y a trasladarnos a ese tiempo sin tiempo, a ese lugar que está en otra parte, que la señora que trabaja en casa dice que a sus nietos se les hace una nubecita cuando escuchan un cuento, porque están ahí en otro lado. ¿Por qué será que a los niños les atraen así las historias? ¿Será que no queremos que a las palabras se las lleve el viento? Y no se las llevan. Dicen los que estudian que los humanos necesitamos narrar y narrarnos porque la vida se nos da toda enredada y enmarañada y muy mezclada y toda junta para comprenderla así como viene. Necesitamos desenredar esa maraña y empezar por alguna hebra. Y para atraer alguna de las hebras del enredo, aprendemos a usar un imán, que es un conjuro hecho de palabras. Resulta que, así, cada vez que escuchamos una anécdota o un cuento, aprendemos cómo funciona ese imán y sin querer queriendo lo empezamos a usar para contar y contarnos lo que nos pasa y lo que hacemos con lo que nos pasa. Resulta que mi abuelo también era un arregla-todo. Él se iba al galpón del fondo y era capaz de tenernos a mi hermano y a mí toda la mañana o toda la tarde pendientes de lo que estaba haciendo, porque nosotros le decíamos, ¿qué estás haciendo, abuelo? Y él nos contestaba con otra frase que nos mantenía en vilo, y esto era, ya lo verás. Una vez, Laura de Betach, que fue mi maestra y de muchos otros, dijo que el abuelo fue maestro para mí en el arte de narrar historias. Y lo dijo por eso, por aquel ya lo verás, que es la clave con los que nos mantenía en suspenso a mi hermano y a mí. Resulta que, digo y me digo y les digo desde entonces, ya lo verás, dice, me dice y les dice mi abuelo desde allá, de mi infancia. Resulta que un día, y una punta de la maraña acude al llamado, y la maraña empieza a aflojar el enredo. No mucho, lo suficiente para que podamos ver de dónde viene esa hebra, qué vueltas hace falta desenredar. ¿Entonces qué?
Entonces, con cuidado, con tironeos, con algunos deslizamientos, con mucha paciencia, la hebra de la historia se va desprendiendo del enredo y despacito, despacito se va pudiendo hilar. Úrsula Le Guin dice que contamos cuentos porque somos tan organizados que actuamos para evitar disolvernos en lo que nos rodea o quedar enredados en la maraña de la realidad, podría agregar yo. Por la misma razón, tal vez, es que nos atraen las historias desde niños. Cuando el menor de mis nietos tenía 1 año, ahora tiene 3, yo le daba la papilla y le contaba un cuento que me lo pedía con los ojos, Jack y las habichuelas mágicas al año de edad. Y el tipo me miraba. Había una vez un niño que se llamaba Jack, los ojos así, pero la boca, hasta que llegaba la palabra entonces, y él abría la boca grande a la cucharada de puré y a la cucharada de la historia, que también avanzaba a cucharadas. Él también tenía y sigue teniendo esa lengua que, como todo niño, le sale de la oreja. Los chicos crecen, se dice. Los niños y jóvenes son gente que está creciendo. ¿Y por qué interrumpir el crecimiento de la lengua? Mucho menos cuando llegamos a adultos. Tampoco hace falta interrumpir el crecimiento de la oreja. Ojalá que de adultos nuestra lengua en crecimiento siga saliéndonos de la oreja cada vez más crecida en la función de escuchar. Escuchar como leer. Corren paralelas, escuchar como leer. A medida que podemos paladear la historia, la madeja enredada se va volviendo comprensible. Y no digo solamente entendible, sino además y sobre todo comprensible. En el diccionario, entender y comprender aparecen casi como sinónimos, pero hay una pequeña diferencia con la que me encanta esa diferencia y me gusta subrayarla y me parece que que ilumina mucho. Al menos a mí como docente me iluminó mucho. La diferencia no tiene que ver con, no quiero hacer una cuestión de palabras, sino acá una cuestión de concepciones de lo que es leer. Cuando se trata de comunicarnos entre personas, y la lectura es una de las formas de comunicación, entender tiene para mí una diferencia importante con comprender. A ver, en una conversación, por ejemplo, no es lo mismo que otro me diga, sí, te entiendo, a que me diga, te comprendo. Hay un tono distinto ya en la voz. No uso el mismo tono para decir te entiendo que para decir te comprendo. Es que entender tiene que ver con hacerse una idea, lo dice el diccionario, conocer, informarse, inferir, deducir, pensar, usar la cabeza. En este sentido puedo decir que entiendo, por ejemplo, cómo se llevó a cabo la apropiación de niños durante la dictadura en la Argentina, ¿no? Entiendo cuándo, por qué, para qué. Entiendo en el sentido de que estoy informada. Pero no hay manera de que esos hechos los pueda comprender. Porque comprender es mucho más que tener la información. Tiene que ver, y lo dice el diccionario, con rodear algo y acercárselo
hasta llegar a incluirlo en uno mismo. No puedo comprender la apropiación de niños, aunque entienda informativamente lo que pasó. No puedo comprenderla porque no la puedo aceptar, no la puedo abrazar, no la puedo hacer propia, no la puedo incluir en mí. Entonces, el deseo de entender, en el sentido de informarse, me lleva a tomar distancia, en esta cuestión sobre todo. Quiero entender, bueno, tomo distancia. Mientras que el deseo de comprender, por el contrario, lleva el impulso de abrazar. Sentir algo como mío. Con el ejemplo de mi nieto, yo no podía decir que él entendía al año el cuento de Jack y las habichuelas que le ofrecía junto con el puré. Pero ese gesto de abrir semejante boca al influjo de la palabra entonces me hace comprender que él comprendía algo. Los dos comprendíamos un algo que no sé explicar porque no es que lo entiendo de una manera que me permita informarles qué es eso que comprendo que él comprendía. Me queda decirlo de esta manera rara. A mi nieto la lengua le salía y le sigue saliendo, por suerte, de la oreja. En el escuchar o leer un cuento se juega el entender. Se puede entender algo, pero también se juega el comprender. Se puede entender algo aunque no se lo comprenda, como en el caso de la apropiación de niños. También se puede comprender, como mi nieto, sin entender del cuento lo que yo entiendo o otro adulto entendería, u otro niño entendería. Por eso, para saber que mi nieto comprendía, me bastaba con que abriera la boca mientras abría los oídos. Y llego ahora a lo que voy, porque no es muy inocente todo esto, Patricia. ¿Escucharon? Te conozco más carita, dijo. A lo que voy es que acá se juega toda una concepción de lo que es leer. ¿Qué nos pasa a los adultos cuando nos empezamos a preocupar porque los niños aprendan a leer? ¿Qué nos ocurre como padres y como docentes cuando pasamos de disfrutar esas escenas de niños comprendiendo y nos deslizamos a preocuparnos por generar situaciones que los pongan en trance de demostrar que entendieron? Y peor, que entendieron lo que suponemos que tendrían que entender. De esta concepción, que yo considero superada, desearía que estuviera superada, en esta concepción se apoyan muchas de las famosas guías didácticas de actividades didácticas que aparecen en los libros de texto y que a mí me sale decirles actividades didácticas. A saber por qué. Por ejemplo, una guía de una de estas actividades podría ser: ¿quiénes son los personajes? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué el protagonista hace esto o hace lo otro? ¿Qué pasa después de lo que hizo? ¿Resuelve el conflicto? ¿Cómo? Todas estas preguntas apuntan a que el lector demuestre que entendió en el sentido de estar informado de lo que pasó en la historia. Pero comprender una obra es solo entender lo que pasó ahí. ¿Eso es comprender al Quijote? Vaya que apareció el Quijote por ahí. Escuché que en algunas escuelas, ojalá que no pase, pero si pasa acá, en algunas escuelas, sobre todo las secundarias,
que por ahí van zafando. Preparan la visita de un autor organizando un juego al que llaman El Imbatible. ¿Les suena? Del programa de Susana Jiménez. Organizan eso. Está inspirado en este programa de Susana Jiménez. Y parece que, dijera Eduardo, se viralizó, porque como esas cosas, no sabes qué bueno estuvo en mi escuela la maratón de lectura, y entonces se viraliza la maratón de lectura. Bueno, así con El Imbatible, al menos en Buenos Aires, lo que preparan es un juego de preguntas y respuestas del orden de lo informativo, después de leer una novela, ¿no? El autor o la autora asiste como jurado y debe decir si la respuesta es correcta o no es correcta. Con lo que los participantes se van eliminando, ¿escucharon? Se van eliminando hasta quedar como ganador el más informado, el desdichado imbatible. Desdichado, digo, porque en esa competencia de memoria, lo que primero se pierde es la dicha de leer. Escuché que los autores se ven en trance de estudiar sus propios cuentos y sus propias novelas porque no se acuerdan esos detalles sobre los que tendrán que juzgar a sus lectores. ¿A vos te parece? Y si los propios autores no se acuerdan, ¿por qué lo tendrían que recordar los lectores? Y lo que es peor, ¿para qué? Un lector de literatura es lo opuesto a un imbatible. Es alguien que entra a un texto, se deja llevar, hasta se deja invadir, habitar por la historia y ser un habitante de ella. Y suele ocurrir que se acuerde de nombres, escenas, secuencias, pero no porque lo hayan puesto a competir, sino porque esos nombres, esas escenas, esas secuencias, le dejaron marcas que tienen que ver con cada lector. Y entonces uno se acordará de una cosa, otro se acordará de otra, ¿no? Recién charlando por acá, un poema que tengo por ahí escrito, publicado, que para mí es gracioso, a una persona la emociona, hasta las lágrimas. Para mí es humor. Y a la persona... Entonces, eso es una cosa que ¿cómo voy a evaluar eso, no? Un lector es un habitante dichoso de la obra, aún en el caso de que la historia lo haga sufrir. Es imbatible. Como lectora, muchas obras me dejan en todo caso batida y hasta abatida. Eso es leer. Debo haber leído Rayuela no menos de 10 veces y cada tanto la vuelvo a leer, porque es una cosa que me encanta. No por eso le gusta a todo el mundo, es una cosa que tengo yo con Rayuela. Un berretín, digamos, la vuelvo a leer cada tanto. Pero pídame que les cuente el argumento. Me mata, porque yo no sé, no podría. Y si pudiera, ¿para qué lo contaría? ¿Para qué? De malvada, para ahorrarles el esfuerzo y el placer de leerla, ¿no? Rincón del Vago. Y sí. Pero volviendo a las guías didácticas, hay otras, estas son para mí son las más peligrosas porque son arteras. Se presentan como superadoras, sí, porque no le apuntan con el dedo a los lectores para que recuerden datos. Pero resulta que están de todos modos sostenidas en la misma concepción, tan alejada de lo que es leer para quienes ya fuimos tomados por esta experiencia intransferible pero contagiosa. Acá hay una contagiadora. Por ejemplo, estas guías dicen, y lo tomé de una,
Y lo tomé de una, no es que lo inventé. ¿Qué? No es ficción, existe, esta guía existe. ¿Qué te llama la atención en esta historia? Bueno, poco atento el mediador, que no se pudo dar cuenta de qué le llamó la atención a los niños o jóvenes a quienes se dirige. Los fantasmas de hoy. ¿Cómo era lo de los fantasmas de hoy? ¿Dónde estás, María? ¿Está María? Hola, buenas tardes. Hoy tuvimos un conversatorio con Iris y le contaba de que durante una práctica una docente le cuenta una historia a los niños, ¿no? Que se llamaba Instrucciones en caso de cruzarse con un fantasma. Ella lo que quería era trabajar el texto instructivo, ¿no? Y bueno, los niños obviamente después de escuchar la historia hicieron intertextualidad y comentaban, hacían relaciones con películas, con otras historias que habían escuchado, y la docente no los dejó seguir hablando y fue una cosa así como, bueno, ahórrense sus comentarios, que no hay lugar para sus comentarios, y ellos un poco cabizbajos, ¿no? Porque tenían ganas de comentar lo que les pasaba. Y bueno, ella siguió escribiendo en el pizarrón las instrucciones según este cuento, y el niño, ellos seguían debatiendo sobre si existían o no los fantasmas, y la docente se giró y le dijo, chicos, los fantasmas no existen. Así que ahí terminó el debate y siguieron con el texto instructivo. Es maravillosa esa anécdota de la vida real, ¿no? Claro. Esto de, como docente, ir con mi objetivo y ahí, apuntar, y no poder percibir lo que está pasando en la escena en que está sucediendo ese cuento, ¿no? Me desvía del objetivo. Y así como, no sé, el Titanic se da contra el témpano, ¿no? Bueno, poco atento el mediador, que no se dio cuenta de lo que le llamó la atención. No se dio cuenta, o no le convenía, o no le venía bien, porque su objetivo era otro. Pero si lo notó y encima pregunta, ¿qué te llama la atención? Esa pregunta es un recurso para hacerlos hablar, pongámosle, que no es el caso de tu anécdota, era para hacerlos callar, ¿no? Y los lectores que se están iniciando se dan cuenta cuando yo los quiero hacer hablar. Los niños y jóvenes leen también, nos leen y se dan a leer. Podemos leer lo que dicen con el cuerpo, con los sonidos de su respiración, con sus interjecciones, con las expresiones de su cara, con su manera de atender o desatender. Cada niño y cada joven nos da y se da a leer. Otra pregunta de las superadoras. ¿Cómo te parece que es la protagonista de esta historia? Silencio incómodo del mediador, seguido por una ayudita a los lectores. La ayuda en realidad es para él mismo, para calmarse en la impaciencia, ¿no? Que nadie dice nada. ¿Pensás que es valiente, independiente, curiosa, tímida, generosa? Ah, que lo tiro. Pregunta de muchas opciones, pero es errada. Los chicos solamente tienen que elegir una. Hay que ser muy valiente o muy desfachatado. Mi nieto, de la cucharada, podría ser uno. Para disentir con todas y decir, no, a mí me parece otra cosa. Otra pregunta superadora. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Pero cómo? Qué intrusiva la pregunta, porque ¿cómo se espera que los lectores quieran exponer sus decisiones vitales delante de todo el grupo, así como así? Bueno, en el afán de contagiar lectura nos puede pasar que nos volvamos inquisidores por escrito. Estas guías didácticas son inquisidoras.
Tantas guías didácticas contienen propuestas de actividades inspiradas en esta solapada forma de inquisición. Es fuerte la palabra inquisición, ¿no? Pero la exagero porque quiero resaltar el hecho con doble subrayado. Porque tampoco estamos libres de estos deslices cuando nos proponemos conversar sobre lo leído, conversar, sin llegar al extremo de pedir que demuestren que entendieron por escrito. Como conversadores también nos podemos volver preguntadores seriales. Y una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Entonces, prontamente los niños que no son tontos se dan cuenta que estamos esperando pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Se quedan esperando la pregunta. A la tercera que hiciste ya saben, viene otra, viene la cuarta, viene la quinta. Bueno, la conversación sobre lo que leímos es una de las propuestas más interesantes en materia de lecturas y lectores de literatura. Pero siempre que se trate de una conversación de verdad, una conversación genuina, no un interrogatorio. En mi camino como aprendiz de mediadora, porque es un camino, porque es un proceso, porque ayer alguien me dijo, empecé a trabajar en una biblioteca, alguien de ustedes, y me di cuenta que me faltaba formación. Y entonces empecé a buscar formación. No cualquiera se da cuenta que está en un lugar donde le falta formación. Hay mucha gente que termina con su título en la mano y cree que ya está, que listo, ¿no? Bueno, pero hay un camino de aprendizaje que no termina nunca, que tiene que ver con leer teoría por un lado y encontrar las prácticas adecuadas, que no es así nomás, no es una pavada. Bueno, en el camino mío, en el que sigo, me pasó y me pasa que resulta difícil soportar que los lectores hablen todos juntos, pero también tolerar que ninguno hable.